Por fin ya he visto Spider-Man No Way Home. Ay, de verdad, que entre el miedo a los spoilers y el hype que tenía, casi me da un ataque de ansiedad, pero ya la he visto. Y ahora no sé ya ni cómo explicaros lo que he disfrutado yo esta película. Bueno. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Mula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar de Spider-Man No Way Home. Para mí el acontecimiento superheroico cinematográfico más importante desde Vengadores Endgame, una película con la que yo me lo he pasado muy bien, un auténtico regalo para los fans de los superhéroes, de los cómics y especialmente del universo cinemático de Marvel, que creo que cualquiera que sea fan del personaje o de este tipo de películas va a disfrutar muchísimo. Como no me veo en la capacidad de hacer una crítica de esta película sin hacer spoilers, porque cualquier cosa que diga creo que puede estropear el visionado, os advierto que a partir de ahora voy a hacerlo con spoilers, así que si no habéis visto la película, id a verla y después volvéis al vídeo para que podamos hablar todos con total libertad. Si ya la habéis visto, sabréis cómo la película nos cuenta cómo por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro héroe vecino y amigo es desenmascarado y por tanto ya no es capaz de separar su vida normal de los enormes riesgos que conlleva ser un superhéroe conocido por todo el mundo. Cuando pide ayuda al Doctor Strange, los riesgos pasan a ser aún más peligrosos, obligándole a enfrentarse a una nueva situación en la que su realidad empezará a mezclarse con las realidades y los personajes de otros universos. Como os decía, la película me ha gustado un montón, la he disfrutado muchísimo y de verdad que tener estas experiencias en una sala de cine es algo único que yo no cambiaría por nada. Esto no sucede muy a menudo, así que creo que todo el mérito de la película y un poco de toda la franquicia reside en ser capaz de generar no solo el hype que teníamos antes, sino la experiencia colectiva que supone ver esta película, gritar, sorprenderse, aplaudir como si estuviéramos prácticamente viendo un partido de fútbol. Es algo que a mí me parece maravilloso y que está incluso por encima de la propia historia, de las ideas y de la película. Es decir, que creo que la película tiene más valor como experiencia y como fenómeno cinematográfico, como hito prácticamente podríamos decir, que no tanto como película en sí. Sin embargo, a mí me parece que es buena, pero si ponemos una cosa al lado de la otra, creo que como experiencia es algo inolvidable, mientras que como película tiene algunos problemas. De hecho, me pregunto si la idea que tenemos de lo que es una película está empezando a cambiar. Es decir, si tú dentro de 50 años le pones a alguien aislada esta película sin que sepa nada del universo de Marvel o de todas las franquicias de la que viene, como si fuese el capítulo de una serie, pero entendiendo que las series y las películas son cosas distintas, la disfrutaría, entendería algo más allá de las escenas de acción y del sentido del humor, conectaría con ella como estamos conectando. Creo que la experiencia cinematográfica a través de Marvel empieza a ser una cosa distinta. Puede ser que de forma aislada, pero desde luego estamos asistiendo a algo que en las salas de cine no habíamos asistido nunca. Y esto tiene mucho que ver con ofrecernos una historia seriada a través de películas, pero también tiene que ver con internet, con las redes sociales, con los comentarios de los fans o las narrativas que se generan y también con la nostalgia, porque digámoslo de una vez, ver juntos a los tres actores que han hecho de Spider-Man en películas diferentes es algo que es una maravilla cinematográfica. Es decir, las personas que hemos crecido con todos estos Spider-Mans y que amamos a los personajes, verlos a los tres en pantalla, que establecen diálogos entre ellos, las partes humorísticas, pero las partes también emotivas, es que es algo que yo creo que es inexplicable, que no hay palabras para expresar lo que un fan puede sentir viendo eso. Por eso decía que la propia existencia de esa reunión de actores en la ficción tiene mucho más fuerza que cualquier diálogo, cualquier escena que le puedan poner o cualquier lógica interna que pueda tener la película, porque uno está embelesado viendo algo que esperaba pero que quizás no te podías creer que fuera a suceder de verdad hasta que finalmente lo ves.
A este respecto casi que me da un poco de pena la exagerada anticipación que tenemos respecto a los productos que vemos. Es decir, había tanta rumorología y se había investigado tanto en respecto al rodaje de esta película que ya prácticamente todo el mundo daba por hecho que iban a salir los 3 actores, aunque no había habido confirmación por ningún lado y hasta cierto punto se había guardado bastante bien el secreto. Pero se había generado una locura en respecto a esta posibilidad que yo cuando ya fui a ver la película, que por suerte fue sin spoilers, o si fue libre de spoilers, cuando vi el momento en el que finalmente aparece Andrew Garfield y la gente aplaudía, yo me sentí súper feliz, pero al mismo tiempo pensé, qué bien, es decir, se han cumplido las expectativas, es decir, han juntado a los actores como nosotros en internet veníamos diciendo qué pasaría. Yo creo que esto hubiera sido como mucho más bonito. Imaginaos que esto sucede sin que nosotros nos lo esperemos en absoluto. Es decir, que tú vas a ver una película de Spider-Man y simplemente te encuentras eso. Teníamos un hype tan alto y una necesidad tan fuerte de que eso sucediera que al final, en lugar de ilusionarnos, que también está esa ilusión, lo que sentí más es una satisfacción de una expectativa cumplida. ¿Qué hubiera pasado si eso no sucede? Es una presión muy fuerte contra las franquicias y contra las películas hoy en día, yo creo, y esto habría que hacérselo mirar también como fans y como espectadores. En cuanto a la trama, quiero decir que a mí me encanta el punto de partida, esto de que la identidad de Peter Parker es desvelada, sobre todo por lo que eso genera también cosas nuevas que no habíamos visto en el universo de Spider-Man, ¿no? Y sobre todo esta especie de crítica o retrato que hace de la realidad actual que estamos viviendo, la gente con los móviles grabando a Peter Parker, esta especie de fans que lo acosan, que se quieren hacer fotos con él, que le gritan cosas, también estos negacionistas de Spider-Man, por decirlo de alguna manera, que defienden la versión del personaje de Misterio. Misterio tenía razón, él era el bueno, y todo esto que se genera alrededor, los medios de comunicación, me parece que es un retrato muy complejo y bastante ácido respecto al mundo en el que vivimos, y esto para una película de superhéroes me parece valioso. Que esto lleve al personaje de Spider-Man a pedir ayuda al Doctor Extraño y que se abra el multiverso con un poco de humor y torpeza, creo que es interesante, y a partir de ahí es cuando creo que vienen los problemas. De entrada, la escena en la autopista me parece fantástica, o sea, esa aparición del Doctor Octopus, esa batalla allí, me parece que visualmente es muy rica, es emocionante, y cualquier cosa que implique extras y coches a mí me parece bastante guay. Y esa especie del pequeño anticipo del Duende Verde que aparecerá después me parece que también está muy bien planteada. Junto a esta, la escena que me parece más rica y más estimulante es la batalla con el Doctor Extraño cuando entran en este lugar como de dimensión de espejos, esto que hace el Doctor Extraño, que me parece que es una cosa increíble, donde entiendes perfectamente lo que está sucediendo en todo momento, y al mismo tiempo no solo es trepidante, sino que es prácticamente alucinógena, y me parece que es algo que está súper guay. A partir de aquí creo que el problema tiene que ver más con el guión. Esta misión que tiene a partir de aquí Spider-Man de recolectar a todos los villanos y ponerlos en esa especie de celdas de cristal, además expuestos de esta manera como uno en cada casilla alrededor de los personajes, me parece más una trama como de videojuego que como de película, ¿no? Es como, mira, aquí tienes la primera pantalla, la segunda, la tercera, tus objetivos son estos, y falta casi solamente poner los puntos que ganarías por cada villano que encarcelas. Por suerte esta parte sucede bastante rápido, pero es que después viene una segunda parte que también me parece muy tonta, cuando Spider-Man reacciona de esa manera como tan infantil. Ya sabemos que es un niño y que es como muy puro de corazón y todo eso, pero a mí me cuesta de creer que él decida robarle el cubo ese al Doctor Extraño y digamos intentar curar a todos esos villanos por su cuenta. Toda la trama que implica desde ahí hasta el final, vamos a intentar que estos villanos se conviertan en buenos, a mí me parece una estupidez. ¿Que le puede funcionar a la película para ir hacia algún lado, para avanzar? Es posible. A mí, sobre el papel, me parece una chorrada.
Y para acabar con las cosas negativas, a mí me encanta el sentido del humor de Spider-Man, el original de los cómics, también de la serie de televisión, pero especialmente el de las dos películas anteriores de Spider-Man, con Tom Holland, que tiene un carisma increíble, ahora hablaremos de él, y también de esta dinámica con sus compañeros y este rollo como de película de comedia adolescente. Aquí, sin embargo, creo que el humor está un poco apretado. De acuerdo que la película es una comedia y dentro de la lógica de que todo es una comedia, el sentido del humor fluye. Está bien que sea así, no es como en estas películas que es todo épico y dramático. Esto le pasa mucho a DC y de pronto ves los chascarrillos que aparecen como si los hubieran añadido en el guión a última hora. Aquí todo el rato es comedia, pero que sea comedia no quiere decir que todo valga para hacer reír. A mí, que haya un personaje que sea tonto o torpe y que eso sirva como alivio cómico, como por ejemplo el mejor amigo de Spider-Man, me parece que está bien, pero una cosa es eso y otra cosa es que cualquier personaje pueda decir cualquier chorrada o cualquier tontería en cualquier momento solo para hacernos reír, cosas que no tendrían sentido cuando están, por ejemplo, en un momento en el que están pasando miedo o hay tensión o hay enfado o hay enfrentamiento y ellos están en plan jajaja, o sea, o jajaja o que de pronto un personaje que no es tonto se comporte como si fuera idiota. Creo que hay varios momentos así en la película y eso sinceramente no me ha gustado y creo que es una pena porque ahí se han pasado un poco de frenada. Creo que esta película en concreto un poquito menos de ese humor o haberse trabajado ese humor con más inteligencia creo que hubiera funcionado bien. Porque hay otras partes humorísticas de la película que a mí me hicieron reír un montón y además es que Tom Holland es simpaticísimo y en general la película es muy simpática. De hecho, Tom Holland puede ser que sea, una vez más, lo mejor de la película. El chico no es que solo tenga carisma, sino que es un pedazo de actor. En esta película, además, tiene varios momentos en los que puede mostrar su faceta más dramática y empatizas de una forma tan fuerte con él, con esa mirada que tiene, esa manera que tiene de decir las frases donde puedes notar su dolor. Me parece que está increíble y que la película sube muchos enteros en esos momentos en los que hace falta dramatismo y tienes un actor como él ahí aguantando el tipo. Como momento dramático, de hecho, me parece un puntazo la muerte de tía May, no me lo esperaba para nada y me parece interesante que aquí utilicen la muerte de tía May un poco para que el personaje de Spider-Man madure y pase como una nueva etapa usando el rol que normalmente ocupaba el tío Ben. A mí me parece curiosa esta decisión al mismo tiempo porque es como que Iron Man en las películas de los Vengadores había ocupado para Spider-Man el rol de tío Ben en cierta manera, incluso con su muerte y el aprendizaje de Spider-Man y su propio duelo, pero claro, eso había sucedido fuera de las propias películas de Spider-Man y aquí con tía May parece que Spider-Man acaba en un lugar distinto. Aparte de Tom Holland, creo que Zendaya también tiene más cancha en esta película para demostrar que es muy buena actriz, que tiene muchísima química con Holland y que son una fantástica pareja cinematográfica. Pero es que además el hecho de recuperar a Alfred Molina como Doctor Octopus y a Willem Dafoe como Duende Verde no solo es maravilloso, sino que te hace recordar de pronto lo buenos actores que son y lo bien diseñados que estaban sus personajes. Esas voces que ponen ellos, esas expresiones faciales, es que dan miedo y dan terror al mismo tiempo y es que es fascinante y es emocionante y es todo. Los otros personajes, en cambio, el hombre de arena, el lagarto, el tipo este que tira rayos, no me interesan tanto, pero esto ya venía un poco de fábrica, así que por acumulación y con los otros dos con más protagonismo, creo que la cosa se equilibra. Me parece un poco absurdo, no obstante, esta situación que se genera en la película en la que después de haberse peleado con todos ellos y estar en peligro de muerte, tras negociar con un par de frases con ellos encerrados en las celdas, pasamos a una escena en el piso de Spider-Man donde están todos tranquilamente allí en el salón esperando a recibir su cura como para que todo se solucione con una inyección en el cuello porque claro, pobrecitos todos estos no pueden morir y de pronto parece una situación como de sitcom que me parece extrañísima viniendo de donde venimos.
De hecho, la película en todo ese tramo tiene como muchas escenas en las que aparecen pocos personajes y son sitios como más cerrados, más controlados, y he leído que esto tenía que ver con el rodaje en tiempos de COVID, donde no se podían usar muchos extras, no podían estar en espacios donde hubiera mucha gente, y por eso pues de pronto tenemos escenas como en casa del Doctor Extraño, en el sótano del Doctor Extraño, en el Cañón del Colorado o en la Estatua de la Libertad, donde obviamente eso se hace todo con croma verde, o en el piso de Spider-Man, o en medio de un bosque en la oscuridad donde solo hay dos personajes, etcétera, etcétera. Esto entendiendo ahora que tiene una razón de ser, sin embargo a mí me parece que empobreció un poco la película, porque las escenas del instituto del principio o la escena de la carretera son claramente las mejores, y es como cuando hay más personajes y cuando hay más sensación de estar en una gran ciudad donde hay vida, hay bullicio. Eso creo que hace que la película tenga como exacto eso, más vida. Para acabar, quiero decir que desde que aparecen los tres Spider-Mans hasta el final estuve todo el rato con una sonrisa, como muy feliz de lo que estaba viendo en pantalla, de todos los detalles a las otras películas. Me encanta este momento en el que Andrew Garfield salva a Zendaya, y como estos guiños que van hacia como las propias historias de las películas anteriores. Todo eso me parece muy bonito, los diálogos que hay entre ellos, incluso estos momentos como que parecen de sketch de Saturday Night Live, me parece que tienen cierta gracia, aunque ahí sí que creo que claramente está un poquito forzado para generar esto como que parece que los fans están pidiendo, aunque quizás no tiene sentido que en una batalla como esa o en una situación así se pongan a tener esa clase de conversaciones. Pero bueno, es bonito, es entrañable como espectador, te hace sentir bien, te gusta estar viendo lo que estás viendo y te sientes como tan acompañado con lo que la pantalla te ofrece, que es que insisto en que te olvidas de todo lo demás. La conclusión además creo que es interesante, me gusta mucho donde dejan colocado a Spider-Man con la tía May muerta, él pasando su duelo, con todo el mundo habiendo olvidado que él existe y mudándose como a un piso él solo, en el que claramente vamos a ver a un Spider-Man más maduro y en una nueva etapa, que creo que este Spider-Man de Tom Holland, un poquito adolescente y que hasta ahora había estado bien, si vamos a seguir viendo películas me parece que está muy bien que lo hayan situado en ese lugar, y justamente eso hace que me apetezca mucho ver las películas que vienen a continuación. Especialmente, y aquí viene la escena post créditos, si nos van a contar por fin la historia de Venom. Yo flipé porque no sabía nada de esto, no me lo esperaba para nada. Yo soy muy fan de la historia de Venom, pero creo que cinematográficamente nunca nos la han contado bien. Ni en el Spider-Man 3 de Tobey Maguire, que me parece que era un churro porque había un exceso de villanos que no permitían que aquella historia se contara bien, y porque había algunas escenas como rodadas de manera muy estúpida, y porque la versión de Venom sin Spider-Man en el universo, por decirlo de alguna manera, de Sony con Tom Hardy, sin Spider-Man no tiene sentido, es que esa no es la historia de Venom, así que bueno, pues ahora tenemos aquí el simbionte. No va a ser exactamente, supongo, la manera en la que nosotros conocemos la historia original de Venom, pero es posible que arreglen todo lo que se había hecho mal en el pasado, y eso realmente me apetece mucho y tengo mucha curiosidad por ver quién va a interpretar al personaje que asuma el nuevo rol de Venom en el universo cinemático de Marvel. Sumado al hype además, y con esto acabo, de ver la nueva película de Doctor Extraño, sobre todo, y espero que le hayan dado mucha libertad creativa, porque está dirigida por Sam Raimi, un gran director que yo echo mucho de menos, especialmente si volvéis a ver las primeras películas de Spider-Man, la 1 y la 2, veréis que dirigía el cine de superhéroes con unos medios que no son los de ahora, con una originalidad, una frescura y una visión como director casi autoral, que se ha perdido totalmente, y con toques del cine de terror que me encantaría que volvieran. Con todo esto y sin más dilación, a esta película le voy a dar un 8,5. Y esto es todo por mi parte. He hecho un vídeo muy extenso porque creo que la ocasión valía la pena. Ahora os toca a vosotros darme a mí vuestra opinión. Me podéis dejar un comentario aquí debajo en el canal de YouTube, o también podéis escribir en mis redes sociales. Sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Decidme si estáis de acuerdo o no con todas las cosas que he dicho. Si he olvidado comentar algo que vosotros queráis comentar, y os lo puedo contestar también en los comentarios. Vamos a hablar de esta película creo que durante mucho tiempo, porque la verdad es que hay muchas cosas que analizar.
Nada más por mi parte, simplemente pediros que le deis un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias como siempre por ver el vídeo hasta el final y recordad que yo soy Iván F. Mula y nos vemos en los cines.